no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Yo nací en Managua. Lo que pasa es que viví muy poquitos años, yo creo que 5 años de mi vida nada más, porque luego pues también, según dice mi madre, vivimos un año en Costa Rica, luego vivimos también en Miami y finalmente ya digamos que nos anclamos en Madrid primero y luego ya en Valencia. Entonces pues bueno, pues, un poco... bueno, yo, mi nombre es muy significativo para mí porque son todo advocaciones de la Virgen y la Virgen fue la que me sacó del pozo en el que estaba yo, ¿no? Entonces, por eso lo voy a decir, porque es un nombre largo, pero o sea, es María Estrella del Socorro de Fátima. Entonces, bueno... vamos a ver, ya pues digamos que, bueno, cuando llegamos a España estuvimos 5 años estudiando en Francia, estuvimos internas, yo tenía 8 añitos y para mí pues el internado fue un poco bastante duro, vamos, porque era más pequeña, yo pues buscaba siempre pues, el cariño maternal en las chicas más mayores, porque mis hermanas, como eran un poco más mayores, pues no querían venir conmigo. Entonces, pues bueno, pues para mí fue duro, pero bueno, por otro lado, cuando estabas en el colegio tenías ganas de ir a casa, pero cuando estabas en casa tenías ganas de irte al colegio. Porque en mi familia pues el ambiente no era un ambiente precisamente de amor, ni de cariño, ni de... O sea, había muchas discusiones. Bueno, yo he sido funcionaria, trabajé en el Ministerio de la Seguridad Social, o sea, oposité pues porque mi padre me animó a opositar. Y luego, pues cuando ya empecé a trabajar, pues me metí a estudiar en la universidad. Hice 2 años de Derecho, pero luego ya empecé con las depresiones, estuve muy mal. Y luego cuando me sentí con un poquito de fuerzas, pues me metí en Bellas Artes, pero me especialicé en audiovisuales. Entonces, pues compaginaba el trabajo con el estudio. Y bueno, pues yo iba arrastrando ya, digamos, la depresión cuando yo, o sea, digamos que ya desde pequeña yo era una niña, aunque a veces estaba alegre, pero me sentía sola. Y luego, pues la carencia de cariño pues siempre ha sido una cosa pues que, digamos, que todos los hermanos, somos 8 hermanos y todos los hermanos hemos sentido esa carencia de cariño. Una cosa que sí que quiero decir es que nosotros, por parte de mi madre, pues hemos vivido malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Entonces, pues hemos sufrido mucho, todos los hermanos. Luego pues eso, mi madre discutía mucho con mi padre y todo eso, entonces por eso pues lo que te decía antes del colegio, ¿no? Que cuando estaba en el colegio quería ir a casa, pero cuando estaba en casa y discutían, pues a lo mejor a veces nos poníamos en la puerta de la habitación y nos poníamos a llorar porque mis padres estaban discutiendo. Entonces, bueno, pues la fe en mi casa en realidad, digamos que a mi madre para ella ser madre es lo que, digamos, ella vio en su familia. Era una familia pues de muy buena posición, entonces pues ella le daban todo materialmente todo,
Entonces, yo creo que mi madre a eso es a lo que le llamaba amor, pero realmente no. Entonces, por eso tampoco nos ha sabido dar amor. Y entonces, pues la fe en mi casa pues era únicamente, pues ella se preocupaba de que estudiáramos en colegios religiosos católicos para que tuviéramos formación católica. Luego, pues en casa, cuando éramos pequeños, sí que pues, se rezaba antes de las comidas y poco más, porque bueno, cuando éramos pequeños, algunas veces venía con nosotros a misa, pero ya cuando empezamos a poder ir solos, pues ya ellos ya no iban, íbamos nosotros solos. O sea, mis padres, digamos que como nosotros siempre cuando estábamos en casa, estábamos con una niñera o con mi tata, que ha sido como una madre para nosotros, y es la que nos arropaba en la cama, la que rezaba con nosotros por la noche. Realmente con ella en el colegio, en el internado, y luego pues con ella es con la que hemos vivido pues a lo mejor ese poquito de fe, ¿no? Porque mis padres pues realmente casi siempre estaban fuera, o sea, ellos pues como que hacían su marcha y nosotros. Hombre, luego pues sí que es verdad que bueno, mi padre pues cuando ya empezamos el bachiller, mi padre se ocupó bastante de nosotras y hacía los deberes con nosotras, nos preguntaba las lecciones, incluso cuando volvimos de Francia que no nos convalidaron el curso, pues para no ir con retraso, pues en verano nos preparaba para hacer un curso y adelantar otro curso, así durante 2 años hicimos 4 cursos. Y bueno, pues gracias a él pues acabamos el bachillerato entero. Lo que pasa que, bueno, luego pues vino una época, digamos, económica, un bache económico, entonces no pude empezar a estudiar en la universidad, ¿no? Sí, en aquel momento fue cuando pues ella entró un día en una librería del Opus Dei y le hablaron de un club donde daban formación y tal para gente joven, y entonces pues al principio nosotros no queríamos ir, pero nos obligó, y entonces pues bueno, empezamos a ir y bueno, pues digamos que nos sentimos muy atraídas porque cuando íbamos ahí nos sentíamos que nos atendían con mucho cariño, lo que no teníamos en casa. Y como que cuando te escuchaban, como que en ese momento eras lo más importante para esa persona, ¿no? Entonces, pues eso de alguna manera pues nos llevó a las 3 a meternos numerarias. Lo que pasa que luego pues mis hermanas se salieron, pues una tardó menos en salirse, tardó poco, la otra tardó a lo mejor 3 años o 4, yo fui la que más tarde en salirme. Y entonces, pues bueno, yo al principio, cuando yo me salí, pues fue cuando mi padre pues me animó a hacer la oposición. En aquel momento yo sí que le pedí a Dios que me ayudara, porque yo pasé un infierno en aquel momento en casa de mis padres, porque mi madre no quería que yo fuera a su casa cuando yo salí, porque claro, era problemas económicos, y tener una hija como colocada, de repente ya no la tenías colocada, era otra carga más. Entonces, pues yo pienso que por ese motivo, pues bueno, la verdad es que yo pasé un infierno muy, muy, muy grande con mi madre, y cuando aprobé las oposiciones y ya supe el destino, pues aunque tenía un mes para irme, me fui lo antes que pude, porque no podía más, o sea, estaba muy mal, muy mal. Lloraba todas las noches, estaba desesperada, y lo único que sí que me dio pena fue separarme de mis hermanos. O sea, porque digamos que salí de ahí muy dolida con mis padres, sobre todo con mi madre, pero no con mis hermanos. Entonces, pues ya cuando me fui a Tenerife, pues claro, yo tenía 30 años y digamos que me siento por primera vez sola ante el mundo, porque claro, cuando estaba en la obra todo te lo daban hecho, o sea, pensaban por ti, tú obedecías y ya está. Entonces claro, ahí pues
es la primera vez que me encuentro yo frente al mundo yo sola. Entonces, pues claro, pues ahí ya pues empecé pues empecé pues a ir pues por centros donde iba gente joven y tal. Al principio pues yo pensaba pues que era gente sana, porque claro, pues, en aquel momento yo aún tenía pues la mentalidad pues de la importancia de la virginidad, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, pero después ya pues ya eso ya empezó poco a poco o sea, me empecé a alejar, empecé a conocer chicos, yo pues buscaba el cariño en ellos, y luego pues salía pues con una amiga que era mucho más joven que yo, como yo tampoco aparentaba la edad que tenía, ni tampoco mi forma de ser. Entonces, pues bueno, pues me fui alejando, entonces pues me iba de fiesta pues con ella, pues eso, pues una vida de, pues eso, de ligar, hasta que conocí pues a un chico que fue mi primer novio. Entonces, pero bueno, pues ya empecé pues digamos a hacer cosas pues que no eran propias de una persona creyente, ¿no? Como a tomar la píldora anticonceptiva, pues las relaciones, pues eso, mantener relaciones, etc. Y bueno, pues yo sabía que yo no podía mirar hacia Dios, porque si no, no podía hacer lo que me daba la gana, ¿no? De alguna manera, pues yo me reboté y entonces pues empecé pues eso, pues a hacer pues muchas cosas pues que nunca pensé que hubiera hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. También pues me obsesioné con que, pues eso, con que yo quería formar una familia, pero nunca encontraba a la persona, y cuando encontré a este chico, que pensaba que la cosa parecía que estaba tomando cuerpo como de una relación seria y tal, pues luego pues, aquello no acabó bien, porque era un chico muy inseguro. De hecho, pues él me contó que había dejado a una chica en el altar, porque vamos, que no se sentía seguro de comprometerse. Y entonces, pues bueno, pues yo ahí ya, pues ya empecé, digamos, a ir para abajo, ¿no? O sea, ya empecé a coger la depresión, y ya pues cada vez más, ¿no? Entonces ya yo, pues en cuanto salió un concurso de puestos para poder volverme a Valencia, entonces pues ya me pedí volverme a Valencia, porque ya no me ataba nada allí. Pero claro, nos mantuvieron casi un año, el gobierno, casi un año nos retuvieron hasta que entrara la siguiente remesa de funcionarios. Y entonces durante ese año, pues como ya había cambiado la matrícula a la Facultad de Valencia, entonces pues ya no podía ir allí a la facultad. Entonces pues un compañero de trabajo me dijo, ¿por qué no? Si quieres por las tardes venirte a un bufet que tengo un amigo abogado y tal, y puedes hacer prácticas, por lo menos haces algo y tal. Y entonces bueno, pues yo fui. Digo, bueno, pues por lo menos aprendo algo, pero bueno, como yo era siempre he sido una persona como muy echada para adelante, pues al final la que organizaba el despacho era yo. Pero bueno, pues esta persona me empezó a tirar los tejos. Yo al principio pues me negaba, porque aún estaba pasándolo mal con la anterior relación, y además pues yo ya tenía un pie allí y otro pie aquí en Valencia, ¿no? Entonces pues no me interesaba tener ninguna relación, pero como estaba ya con depresión y necesitaba cariño, pues al final de insistirme la otra persona, pues empezamos ahí pues eso, ¿no? A estar juntos y eso. Había momentos en los que yo sentía no solo soledad, sino que era una soledad y a la vez con un vacío, con un dolor que no sabía por qué lo sentía, que luego, bueno, después de muchos años me daba cuenta que era el dolor del alma, ¿no? Porque, pues eso,
estaba vacía, estaba alejada de Dios y entonces, pues bueno, pues en 3 ocasiones me tomé pastillas, pero luego me entraba el miedo de haberme pasado, porque yo en realidad me las tomaba porque quería dormir muchas horas para no pensar, porque había momentos en que estaba muy mal. Y entonces la tercera vez, pues se ve que me pasé muchísimo y cuando me desperté estaba en la UCI. Entonces cuando desperté, el médico había dado orden de que la avisara, y entonces cuando vino el médico me dijo: Estrella, nos has dado un susto de muerte, sí, porque, o sea, hemos estado ahí mucho tiempo y pensábamos que no te recuperábamos. Bueno, en aquel momento pues no le di demasiada importancia, ¿no? Al cabo de los años, después de mi conversión, después del encuentro que tuve muy fuerte con el Señor, pues ya sí que mirándolo, yo decía: la Virgen me ha salvado, porque si yo me hubiera muerto en aquel momento me voy al infierno o hubiera tenido mucho purgatorio. Pues yo estaba en un pozo, o sea, yo no tenía ninguna ilusión por la vida, tenía claro que no me podía suicidar, pero no tenía ganas de vivir, no salía, me pasaba el día en la cama, mi vida era entrar en internet, en Facebook, que llevaba poco tiempo Facebook, o ver la tele o dormir. Y, o sea, me fui aislando completamente, ¿no? de la gente. Me dieron una invalidez porque estaba muy mal. Y entonces, pues bueno, pues ya allí empecé a pensar que yo necesitaba de Dios. Pero no sé por qué no quería volver a la Iglesia Católica. Porque cuando estás alejada, pues solo te fijas en lo negativo. Y entonces, pues no me gustaba. Tampoco conectaba con el Papa que estaba, con Benedicto XVI. No conectaba para nada. No me gustaba tampoco. Pues eso, te fijas en las cosas, ¿no? No me gustaba la Iglesia de Roma, no me gustaba cómo eran muchos curas, y entonces pues probé a ir a la Iglesia Ortodoxa rusa un tiempo, pero claro, solo tenía que ir a Alicante porque en Valencia no había en español, y luego pues ya me cansé y lo dejé. Luego fui durante un tiempo muy cortito a otra ortodoxa rumana, pero lo hacían todo en rumano, no me enteraba de nada, y entonces también lo dejé. Y entonces pues un día entré en Facebook, tenía a mucha gente de habla francesa, porque digo, pues así, pues hablo en francés. Y entonces pues me pidió entrar un chico que tenía una cara así bastante extraña. Luego me enteré de que era un enfermo mental, era un discapacitado mental. Pero este chico se había puesto de apellido Medjugorje. Entonces yo, cuando lo veía, yo decía: este chico no puede ser francés, porque este apellido no es de Francia. Porque claro, yo ya no conocía, no tenía contacto con gente creyente ni nada. Y claro, pues a mí me sonaba chino, y entonces un día pues ya le entré por privado y le dije: oye, digo, tú no eres francés, ¿verdad? Digo, porque tu apellido no es francés. Y entonces ya fue cuando él me explicó lo que era Medjugorje, ¿no? Que era un pueblecito donde se aparecía la Virgen. Y entonces, claro, cuando dijo donde se aparecía la Virgen, yo sentí un vuelco en el corazón muy fuerte, y yo dije: yo tengo que ir allí como sea. Yo tenía un billete comprado porque mis padres me habían comido la cabeza para irme de crucero. Me dijeron: ya verás, conocerás ahí a gente soltera, igual encuentras el hombre de tu vida, se te van todos los males. Pero cuando me pasó aquello, yo siempre digo que la Virgen se metió en mi Facebook, porque fue así de literal. O sea, yo no sabía por qué, sentía que tenía que ir allí, porque si allí estaba la Virgen, yo tenía que ir allí. Porque, o sea, en mis 20 años de estar alejada de Dios, yo siempre tenía una Virgen pequeñita
de aquí de Valencia, de los Desamparados, que la regalaron una vez hace muchos años por un aniversario de su coronación. Y entonces yo esa virgencita siempre la tuve conmigo, aunque no rezara, ¿no? Muy en el fondo, pues nunca dejé de querer a la Virgen, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues ella fue la que me llevó a Medjugorje. Yo contacté buscando, que no existía Google, por pequeños buscadores, hasta que di con una página, y entonces ya di con unos guías de habla española por email, y entonces le dije, mira, es que yo no conozco a nadie, a ver cómo hago para ir. Entonces, pues nada, me fui en las navidades del 2013-2014, el fin de año, perdón. Me fui sola y me fueron a recoger el tío de uno de los guías, me fue a recoger al aeropuerto, y entonces me metieron pues en un grupo de habla española donde había gente de distintos puntos de España, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí esa primera experiencia, pues bueno, claro, como yo iba sola, no conocía a ningún sacerdote, pues me confesé, pero no fue una confesión de conversión. Fue una confesión como muy por encima, ¿no? Lo que sí que sentí ahí fue mucha paz, y que lo único de lo que me acordaba era del Padre Nuestro y del Ave María, y entonces cuando rezaban el rosario, pues yo me daba cuenta de que no me costaba rezar, o sea, por primera vez, ¿no? Porque yo no rezaba nunca. Y entonces, bueno, pues cuando me volví en el avión, yo sentí una necesidad muy fuerte de rezar el rosario. Entonces no me lo sabía, pero bueno, yo iba con mi rosario y en el avión, y entonces yo decía, primer misterio, y entonces rezaba el Padre Nuestro y las 10 Ave Marías, así, o sea, sin nombrar los misterios porque no me los sabía, ¿no? Entonces la Virgen me tuvo así durante 6 meses, y yo ya por medio de mi madre había conocido un grupo de oración de Reina de la Paz, y entonces hablé con el sacerdote y yo le dije, es que digo, yo voy a misa los domingos, digo, porque sé que si no cometo pecado mortal. O sea, voy, digamos, pues para no cometer pecado mortal, digo, y yo pues comulgo, digo, pero yo no siento que el Señor me ayude. O sea, pues no sé, como dudando un poco de si realmente estaba allí, ¿no? Entonces, a los 6 meses, a través de ese grupo, pues me entero de un retiro de sanación, y entonces pues me empezaron a decir, sí, de que es un sacerdote exorcista que da retiros por todo el mundo, y también en Medjugorje ha estado, y dice, bueno, me lo recomendaron, y entonces yo digo, bueno, pues oye, no pierdo nada por ir. Entonces escribí a Madrid, porque eran en Madrid, en la hospedería del Valle de los Caídos, y en el primer eso me contestaron que estaba lleno. Entonces yo volví a escribir y le dije, mira, mi situación es esta, yo vivo en la cama, tal cual. El sacerdote me dijo, no te preocupes, Estrella, aunque no sientas nada, tú sigue yendo a misa los domingos, que no pasa nada. Entonces cuando yo fui al retiro de sanación, ahí es donde tuve un encuentro con el Señor muy fuerte, muy fuerte. O sea, para mí aquel retiro todo era novedoso. Por primera vez oí hablar del Espíritu Santo, de tratar al Espíritu Santo, porque yo nunca jamás había tratado al Espíritu Santo, pues solo sabía lo que te enseñan en el Catecismo para la Comunión, de que Dios son 3 personas, la Santísima Trinidad, y ya está. Pero allí, pues bueno, pues nos hablaron pues, de que el Señor pues, es puesto en la custodia, pues si estabas mucho rato con Él, adorándolo, pues que el Señor te sanaba mucho, que el Señor era el médico por excelencia, y que Él podía hacer lo que ningún médico podía hacer, nadie en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dieron una charla sobre ocultismo. A raíz de eso, pues yo hice una confesión súper larga, súper profunda, y bueno, me confesé hasta 3 veces, porque claro, pues pensaba que si se me quedaba algo en el tintero, pues cuando para pasar al Ministerio de Sanación, pues igual el Señor no me sanaba. Yo no sabía el que me tenía que sanar, pero yo sabía
que, bueno, pues que si me tenía que sanar algo espiritualmente, ¿no? Por dentro, o sea, de las heridas, de todos los sufrimientos y todo eso, ¿no? Sí, la verdad es que no sabía por qué, tenía mucha ilusión y a la vez estaba muy nerviosa, porque, o sea, estábamos, cuando no había charlas, era todo el rato estar en el Santísimo, porque nos explicó el sacerdote que el Santísimo sanaba, sanaba, sanaba y que cuanto más estudiara, que mejor, ¿no? Y entonces de vez en cuando él entraba, invocaba al Espíritu Santo, o cantando, o había una chica ahí con una guitarra que cantaba alguna canción así al Espíritu Santo. Bueno, y entonces, pues nada, ya nos teníamos que apuntar la gente que queríamos pasar por sanación interior del alma, y entonces pues yo me apunté. Y bueno, pues al principio me dijeron que iba a pasar con otro sacerdote que no era el padre Gislem. Y yo pensé, bueno, pues si paso con el otro sacerdote y salgo igual, pues por lo menos no me voy a ir decepcionada de que me haya pasado con el padre Gislem, ¿no? Que era el que dirigía el retiro y tenía muchos carismas, ¿no? Y entonces de repente me dicen así por lo bajito que me acercara hacia el otro lado, y entonces me dice, quédate en este banco que en cuanto acabe el padre Gislem con el chico que está, vas a entrar tú. Y entonces me acuerdo que yo me puse súper nerviosa, pero me temblaban hasta las piernas, y entonces yo todo el rato decía, Espíritu Santo, por favor, que no dude en ningún momento de que me vas a sanar, que no dude, pero, o sea, todo el rato repitiéndoselo, pero súper nerviosa, ¿no? Y entonces, pues nada, ya entré en sanación y, bueno, pues el sacerdote pues empezó primero a orar sobre mí, detrás de mí, y bueno, pues claro, de repente, o sea, yo le dije, ¿puedo hacerlo en francés? Porque normalmente pues tenía una traductora. Yo le dije, no hace falta que la traducción. Y entonces, claro, de repente pues empieza a decir que el Señor sabe que yo había sufrido mucho y que no quería que sufriera ya, que siguiera sufriendo tanto. Y claro, yo pues ahí pues empecé a llorar, o sea, me derrumbé, ¿no? Y yo dije, o sea, ¿cómo puede saber que yo he sufrido tanto? Porque no me conoce de nada, tampoco confesaba a nadie en el retiro ni nada. Y entonces nada, después pues ya oró sobre mí, me puso las manos y bueno, pues ya digamos pues que sentí, bueno, pues ahí pues un encuentro con el Señor muy fuerte. Sentí por primera vez en mi vida que el Señor me decía que me amaba mucho, porque yo nunca me había sentido ni querida ni valorada. Yo no tenía ninguna autoestima, no me quería a mí misma. De pequeña, además, pues mis hermanas se reían de mí, me decían que era corta, que era sosa, que era muy traviesa, que por eso no me llevaban con ellos. Bueno, entonces yo pues tenía esos complejos y luego pues eso nunca me había valorado. Entonces, claro, cuando de repente siento que el Señor me dice que me ama muchísimo, que me ama con locura, tal como soy, que va a estar conmigo siempre, pues la verdad es que fue muy fuerte para mí, porque pues ese amor tan grande que sentí, pues me cautivó y me, o sea, dije, es que no me puedo despegar del Señor ya, nunca más, porque es el único que me ha valorado, el único que me ha dicho que me ama, porque yo a veces pues siempre soy una persona de ayudar mucho a la gente y tal, pero también en el fondo esperaba un poco de reconocimiento o de cariño y no lo recibía, ¿no? O tal vez después se aprovechaban de mí la gente, pues por ser a lo mejor demasiado buena, no sé. Y entonces, pues bueno, pues yo ahí sentí muchísimo amor. Y bueno, después de eso, yo estaba, bueno, me acuerdo que estaba muy contenta,
y me salí al jardín y empecé a gritar, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Y entonces, como chillaba tanto, salió gente del retiro y decían, dale gracias al Padre y al Hijo. Y yo, pues gracias Padre, gracias Hijo, levantando las manos así, chillando a pleno pulmón, ¿no? Y entonces, bueno, luego pues lo siguiente fue que al día siguiente la misa la tuvimos por la noche y a mitad de misa se hizo como un parón para rezar por las personas que tuvieran alguna enfermedad. Entonces pusieron unas sillas delante del altar y entonces habían 3 sacerdotes y cada sacerdote imponía las manos y oraba sobre cada una de las personas que tuvieran una enfermedad, sin decirle qué enfermedad tenías ni nada de nada, porque yo además tenía unas cuantas. Entonces pues yo pues al principio pues estaba como un poco escéptica, ¿no? Pero claro, poco a poco el Espíritu Santo pues como que me fue como diciendo, pues te vas a enterar de que soy yo, ¿no? Porque yo pues al principio sentía un cosquilleo y yo digo, eso es una cosa de mi cabeza, pero después empecé a sentir así un calor y yo decía, eso es de mi cabeza, pero es que ya después ya no era calor, ya era que me quemaba, pero tan fuerte, y entonces yo ya interiormente dije, bueno, vale, ya sé que eres tú, ya me he enterado de que me has curado de algo. Cuando yo salí de esa sanación, al día siguiente acaba el retiro y yo en el viaje ya me di cuenta de que no tenía depresión. Además, 15 días antes me había visto el psiquiatra de la Seguridad Social en junio, en un mes de junio, y me dijo, dentro de un mes, antes de irme de vacaciones, te quiero volver a ver. O sea, eso para que te lo diga un psiquiatra de la Seguridad Social, cómo te tiene que ver, ¿no? Y entonces, claro, entre medias me voy al retiro, vuelvo completamente curada y yo solita me quité la medicación poco a poco. Bueno, me quité primero la mitad de cuajo, que no me pasó nada porque Dios no quiso, porque son medicaciones que no te puedes quitar así de repente, pero luego ya me acabé quitando y lo otro ya un poco más lentamente y ya llegó el otoño y yo digo, bueno, esta es la prueba de fuego. Y empezó el otoño y bueno, estaba pero súper feliz, ya no necesitaba estar en la cama, o sea, era como que yo estaba muerta, yo era un zombie, ¿no? Y además la gente que me conocía al principio en el grupo de Reinado de la Paz, o sea, poco a poco, al cabo de un año me decían, es que cuando al principio te veíamos y tenías cara de amargada y los ojos como sin vida. Y es que era verdad, porque yo me sentía sin vida, ¿no? Y entonces, claro, yo salí del retiro, pues, o sea, un giro en mi vida de 180 grados, curada de las depresiones, que es para mí, pues, era lo peor, porque, bueno, pues puedo estar con mucho dolor de espalda, pero si mi cabeza está bien, pues lo puedo ofrecer y puedo contar con el Señor y puedo contar pues con la ayuda ¿no? Espiritual y no sé. Al principio mis padres se pensaban pues que era una cosa pasajera, pero luego de repente pues vieron que no. Entonces yo empezaba pues a ir todas las semanas al grupo de Reina de la Paz, luego pues hacían un retiro mensual, yo iba al retiro mensual. Bueno, al año me pasó otra cosa también, que al año en el último retiro mensual del curso, el sacerdote invitó a un misionero, a un diácono misionero, a dar el retiro porque tenía el don de sanación y entonces pues nos hizo revivir nuestro bautismo, nos echaba agua, oraba por nosotros y entonces yo iba con una muleta siempre y con un cojín porque tenía mucho dolor al sentarme. Entonces pues cuando oró por mí, pues luego cuando me fui a mi sitio, yo lo primero que pedí fue la muleta y entonces dijo, no, que camine sola. Yo en aquel momento sentí como si fuera Jesús el que me decía, camina, puedes caminar sin la muleta. Y entonces nada, pues empecé a caminar sin la muleta, me siento en mi sitio y digo, pues voy a probar a quitarme el cojín, a ver si tengo dolor o no. Me quité el cojín y ya no tenía dolor. Vamos a ver, no me había curado de la espalda, pero sí me había quitado unos dolores que tenía muy fuertes en las piernas, que no se me quitaban ni con la morfina y que a veces incluso se me saltaban las lágrimas, o sea, del dolor, ¿no? Y luego por la tarde tuvimos sanación del corazón
y al día siguiente, sin saber por qué, me sentí empujada a ir al Santísimo. Y a partir de aquel día, ya todos los días he seguido yendo al Santísimo hasta el día de hoy. O sea, fue como una cosa que el Señor me regaló sin yo darme cuenta. Si tú buscas a Dios, Él te ayuda, Él responde, o sea, te encuentras con un Padre que te va a ayudar, es el único que te da esperanzas, porque yo no salía de mi depresión en 20 años con ningún tratamiento, y sin embargo el Señor me curó así, o sea, orando por mí un sacerdote, pues el Señor me curó así, quizás, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, que cuando te acercas al Señor, pues tienes esperanza de que tu vida puede cambiar, tu vida puede mejorar, puedes salir del agujero en el que estás, y luego, pues, por supuesto, pues siempre agarrada al Señor, pues porque sabes que te ama tal como eres, hagas lo que hagas, y que bueno, pues ya pues ves la vida de otra manera, ves que tu vida tiene otro sentido, que hay una vida después que te espera en la que vas a ser muy feliz con el Señor en el cielo, ¿no? Y entonces pues yo pues le diría a la gente, pues oye, por probar no pierdes nada, ¿no? O sea, aunque no creas, pues inténtalo, y si te cuesta más con el Señor, pues díselo a la Virgen, a la patrona de tu pueblo o a la patrona de tu ciudad, porque hay mucha gente que a lo mejor deja de creer, pero sin embargo no dejan de querer a su patrona, ¿no? Entonces, pues yo le diría, pues cógete a la Virgen, porque la Virgen es el camino más cerca para ir a Jesús, porque a mí la Virgen siempre me ha llevado de la mano a Jesús, y yo pienso pues que en todo momento la Virgen fue la que me salvó, la que me sacó del pozo, la que me llevó a Jesús, la que me llevó a ese encuentro con el Señor, a sentirme amada. O sea, es que cuando descubres que es tu madre y que se preocupa por ti en todo momento, pues yo creo que vamos, que es el camino más corto, ¿no? Para digamos, tener un encuentro con el Señor, darte cuenta de que existe algo más que lo material, y que el egoísmo y que el pensar solo en ti y el pensar que tú lo puedes hacer todo sola, y no es verdad, tú no lo puedes hacer todo sola. Porque yo lo he intentado, y mi padre me decía, no, es que si tuvieras fuerza de voluntad te curarías de la depresión, pero yo no podía, aunque quería. Entonces, hoy en día, pues mucha gente piensa que tienen que hacer las cosas por sí mismos, ellos solos, sin ayuda de nadie, y entonces yo les diría, atrévete a hablarle a la Virgen, aunque no creas, dile, mira, si existes, ayúdame, porque te va a ayudar. Dalle tue piaghe siamo